Hay jugadores de fútbol, hay grandes jugadores de fútbol y luego hay uno solo, uno en toda la historia, del que los que lo vieron jugar dirán a sus nietos: yo estuve allí, yo lo vi con mis propios ojos, y mis nietos no les creerán del todo, porque hay cosas que no se pueden explicar con palabras, solo se pueden sentir. Esta es la historia de Lionel Andrés Messi, el chico de Rosario que llegó a Barcelona con 13 años y una enfermedad que le impedía crecer, y que se convirtió en el jugador más grande que este deporte ha producido jamás. Una historia que no empieza con gloria, empieza con miedo, con incertidumbre, con un padre que firmó un contrato en una servilleta porque no había papel a mano y el tiempo apremiaba. Rosario, Argentina. Una ciudad de casi 1,5 millones de personas a orillas del río Paraná, donde el fútbol no es un deporte sino una religión, y donde los niños aprenden a patear antes de aprender a caminar. Era el 24 de junio de 1987. En el barrio de Las Heras, Celia María Cuccittini daba a luz a su tercer hijo. Lo llamaron Lionel Andrés, un nombre tranquilo para un niño que iba a revolucionar el mundo. Jorge Messi, su padre, trabajaba en una fábrica de acero. Celia se quedaba en casa cuidando a los hijos. No eran pobres en el sentido más duro de la palabra, pero tampoco sobraba nada. Lo que sí sobraba, igual que en tantas casas argentinas, era el fútbol. Y desde que Lionel pudo sostenerse en pie, el balón fue su mejor amigo, su hermano Rodrigo, su primo Maxi, los amigos del barrio. Todos jugaban, pero todos sabían desde el principio que Lionel era diferente. Con 6 años entró en las inferiores del Grandoli, el club del barrio. Con 8 ya estaba en las categorías base del Newell's Old Boys, uno de los grandes de Rosario. Y allí, en esos campos de tierra donde el viento de la pampa levantaba polvo entre los partidos, Lionel Messi empezó a hacer cosas que nadie había visto antes. Regates imposibles, goles desde ángulos que no existían. Una visión del juego que parecía la de un hombre de 30 años en el cuerpo de un niño de 8. Pero la vida tenía preparado un obstáculo que ningún regate podía sortear. Con 10 años a Lionel le diagnosticaron una deficiencia en la hormona del crecimiento. Su cuerpo no producía suficiente para desarrollarse con normalidad. Sin tratamiento, Messi se quedaría pequeño para siempre. Con tratamiento, el problema tenía solución. Pero el tratamiento costaba $900 al mes. Y la familia Messi no tenía $900 al mes. El Newell's Old Boys prometió ayudar, prometió pagar el tratamiento, pero las promesas se fueron diluyendo con el tiempo, entre reuniones y excusas y presupuestos que nunca llegaban. Y el niño seguía siendo pequeño, y el tiempo pasaba, y la hormona que necesitaba para crecer seguía sin llegar. Fue entonces cuando apareció el Barcelona. Un cazatalentos del club catalán había viajado a Argentina y había visto a Messi jugar. No tardó ni 10 minutos en llamar a la directiva. Traed a este niño, traedlo como sea. En diciembre del año 2000, la familia Messi voló a Barcelona para una prueba. Lionel tenía 13 años. Hablaba poco, miraba todo con esos ojos grandes y tranquilos que no delataban nada de lo que sentía por dentro. Carles Rexach, el director deportivo del Barcelona en aquel momento, lo vio entrenar durante 15 minutos. 15 minutos. Y al terminar dijo algo que pasaría a la historia del fútbol. O fichamos a este chico ahora mismo o cometemos el error más grande de nuestra vida. No había papel, no había notario, no había contrato preparado. Rexach agarró una servilleta de papel de la cafetería del campo y escribió en ella el compromiso del Barcelona de fichar a Lionel Messi. Una servilleta. Así comenzó la historia más grande del fútbol moderno. El Barcelona se comprometió también a pagar el tratamiento hormonal, y Messi empezó a crecer. Despacio, pero a crecer. Y mientras crecía en estatura, crecía también en campo. La Masía, la academia de formación del Barcelona, era el lugar más exigente del fútbol mundial para un joven jugador. Chicos de toda España y de toda Europa compitiendo por un sueño. Y en medio de todos ellos un chico argentino, callado, tímido, que hablaba poco y jugaba como los ángeles. No fue fácil. Messi era tan pequeño que sus compañeros a veces dudaban de que pudiera aguantar el ritmo físico de los entrenamientos. Pero en cuanto tocaba el balón, las dudas desaparecían. Había algo en su forma de moverse con el balón que no se parecía a nada que se hubiera visto antes. No era velocidad, aunque era rapidísimo. No era fuerza, aunque era más duro de lo que parecía.
era algo más difícil de definir. Era como si el balón y él formaran un solo ser. Sin embargo, la adaptación tuvo su precio. Lejos de Argentina, lejos de su madre, de sus hermanos, de sus amigos, de los campos de tierra de Rosario, Messi pasó años de una soledad que nunca ha descrito del todo en público. Era un niño en una ciudad extranjera, con un idioma que no era del todo el suyo, en un sistema de alta competencia que no daba tregua. La timidez que siempre lo caracterizó se acentuó en esos años. Hablaba lo mínimo, sonreía poco y dejaba que el fútbol dijera todo lo que él no sabía cómo expresar. Con 16 años debutó con el primer equipo del Barcelona. Con 17, en un amistoso contra el Porto, dio un pase de gol tan inverosímil que el propio Ronaldinho, que era entonces el mejor jugador del mundo, se levantó para aplaudirle. Ronaldinho, que había visto de todo en el fútbol, aplaudía a un crío de 17 años. Eso no ocurre por casualidad. Y entonces llegó el 1 de mayo de 2005. El día en que el mundo del fútbol se partió en dos, antes de Messi y después de Messi. En un partido de liga contra el Albacete, Messi recibió un pase de Ronaldinho, controló, se giró y marcó. Era su primer gol con el primer equipo del Barcelona. Tenía 17 años y 10 meses. Después del gol, Ronaldinho lo levantó en volandas. La imagen de los dos juntos, el viejo rey pasándole la corona al nuevo, se convirtió en una de las más icónicas del fútbol del siglo XXI. Lo que vino después es difícil de narrar sin quedarse sin palabras, porque Lionel Messi no se convirtió en un gran jugador de forma gradual, como suele ocurrir. Se convirtió en el mejor del mundo de golpe, como si hubiera estado guardando todo ese talento durante años y de repente hubiera decidido soltarlo todo a la vez. Temporada tras temporada, los récords caían, los premios llegaban, los balones de oro se acumulaban. Pero antes de hablar de los récords, hay que hablar de cómo jugaba, porque los números se pueden consultar en cualquier enciclopedia. Lo que no se puede consultar en ningún sitio es la sensación de ver a Messi con el balón. Esa forma de correr ligeramente encorvado, con el balón pegado al pie izquierdo como si fuera una extensión de su cuerpo. Esa capacidad para cambiar de dirección en una fracción de segundo sin perder ni un ápice de velocidad. Esa visión de juego que le permitía ver pases que nadie más veía, como si jugara en 3 dimensiones mientras los demás jugaban en 2. Los defensas que lo marcaron han descrito la experiencia de maneras parecidas, que era imposible saber hacia dónde iba a ir, que cuando creías que lo tenías ya no estaba, que había algo en su centro de gravedad, en la forma en que mantenía el equilibrio con el cuerpo tan bajo al suelo, que hacía que las entradas no llegasen nunca donde debían. Era como intentar atrapar agua con las manos. En la temporada 2011 a 2012 Messi marcó 50 goles en la Liga Española. 50, en una sola temporada. En una liga en la que marcar 20 ya te convierte en uno de los mejores delanteros del mundo. 50. Un número que parecía sacado de un videojuego, no de la realidad. Y ese mismo año marcó 91 goles en todas las competiciones, superando el récord histórico de Gerd Müller que llevaba 40 años en pie. Pero el Barcelona de esos años no era solo Messi, era también Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, Villa, Pedro. Era Pep Guardiola en el banquillo construyendo el equipo de fútbol más bello que el mundo había visto desde el Ajax de Cruyff. Y Messi era el corazón de todo aquello, el punto de referencia absoluto alrededor del cual giraba todo lo demás. Ganaron todo: la Liga, la Copa del Rey, la Champions League, el Mundial de Clubes. 2 veces, 3 veces. Fue la época más gloriosa en la historia del Barcelona y posiblemente una de las épocas más gloriosas en la historia del fútbol. Y en el centro de todo, siempre ese chico pequeño de Rosario que apenas hablaba y que dejaba que el balón hablase por él. Sin embargo, había una herida que ningún título de club podía cerrar: Argentina, la selección, el país que lo había visto nacer y que esperaba de él lo mismo que esperaba de Maradona: el Mundial. Esa copa dorada que en Argentina no es un trofeo, sino una promesa, una deuda histórica, casi una obligación moral, y Messi intentó cumplirla, una y otra vez. La final del Mundial de 2014 en Brasil. Argentina contra Alemania. La final más cercana a la gloria que Messi había estado nunca con su selección. Pero Alemania ganó en la prórroga con un gol de Götze. Y Messi recogió el premio al mejor jugador del torneo con una cara que era la negación misma de la alegría, un trofeo individual en la mano y el vacío más grande del mundo en los ojos. Vinieron más finales,
La Copa América del 2015 y del 2016, ambas perdidas contra Chile en los penaltis. Y después de la segunda, Messi anunció su retirada de la selección argentina. Tenía 29 años, estaba agotado, no de jugar, sino de perder, de sentir que por mucho que lo diera todo, Argentina y él no conseguían encontrarse en el momento decisivo. El país entero se volcó para pedirle que volviese. Mensajes, pancartas, declaraciones públicas de aficionados, de jugadores, de políticos. Messi volvió. Claro que volvió. Claro que volvió, porque Argentina es Argentina y Messi es Messi. Y entre ellos dos había una deuda que ninguno de los dos podía ignorar. Pero antes de que Argentina llegase, hubo otro capítulo doloroso. El Barcelona, el club de su vida, el club que lo había recogido con 13 años, que había pagado su tratamiento, que lo había convertido en el jugador que era. En el verano de 2021, el Barcelona anunció que Messi no podía seguir. Los problemas económicos del club eran tan graves que no podían renovar su contrato aunque ambas partes quisieran, y ambas partes querían. Messi se despidió del Barcelona en una rueda de prensa que fue una de las escenas más inesperadas del deporte moderno. El hombre que nunca lloraba en público, el hombre que guardaba todas sus emociones para dentro, lloró. Lloró delante de las cámaras, delante de los periodistas, delante del mundo entero. Y el mundo lo vio llorar y entendió que algo importante había terminado, que una era había cerrado su última página. Messi se fue al Paris Saint-Germain y fue, hay que decirlo con honestidad, el peor periodo de su carrera. No porque jugase mal, sino porque nunca encontró el ambiente, el equipo, la ciudad que necesitaba. París lo trató como a una estrella de marketing, no como a un futbolista. Y Messi, que siempre había necesitado sentirse parte de algo colectivo, se sintió extraño, solo, fuera de lugar. Los aficionados del PSG llegaron a silbarlo. A él, a Lionel Messi, uno de los momentos más surrealistas que ha dado el fútbol en décadas. Pero mientras todo aquello ocurría en París, en Qatar estaba pasando algo diferente, algo que el mundo del fútbol llevaba décadas esperando sin saber muy bien si alguna vez llegaría. El Mundial de Qatar 2022. La última oportunidad real de Messi. 35 años, el cuerpo todavía respondiendo, pero el tiempo ya no esperando. Argentina llegó al torneo como una de las favoritas, con un equipo construido para él, alrededor de él, pensado para que en ese Mundial, finalmente, Messi y Argentina se encontrasen en el momento que ambos merecían. Lo que ocurrió durante aquellas semanas en Qatar fue una de las historias más grandes que el deporte ha contado jamás. Porque Argentina no ganó fácil, no ganó de paseo. Argentina perdió contra Arabia Saudí en la fase de grupos, en lo que fue una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. Y el mundo se preguntó, ¿se ha terminado? ¿Otra vez? ¿Otra derrota? ¿Otra final que no llega? Pero Messi se levantó, como tantas veces antes, y Argentina se levantó con él. Ganaron a México, a Polonia, a Australia, a Países Bajos en cuartos en uno de los partidos más tensos y emocionantes del torneo, a Croacia en semifinales, con Messi marcando y asistiendo como si el tiempo no existiera, como si 35 años fuesen la edad perfecta para jugar el mejor fútbol de tu vida. Y entonces llegó la final. Argentina contra Francia. El partido que muchos consideran ya la mejor final de la historia de los mundiales. 2 goles de ventaja para Argentina. Remontada de Francia con un hat-trick de Mbappé. Prórroga, penaltis. Y en los penaltis, Argentina. Y Messi levantando la Copa del Mundo. Lo que ocurrió en ese momento es difícil de describir. No solo en Argentina, donde las calles se llenaron de millones de personas en la mayor celebración que el país había vivido en décadas, sino en todo el mundo. Porque el mundo entero, o casi todo, quería que Messi ganase ese mundial. Quería que la historia tuviese ese final. Quería ver al mejor jugador de todos los tiempos completar el único título que le faltaba. Y cuando Messi levantó esa copa con los ojos cerrados, con la cara contraída en una expresión que mezclaba el llanto y la alegría, y el alivio y el agotamiento de toda una vida persiguiendo ese momento, algo se cerró. No solo para él, para todos los que lo habían seguido durante 20 años. Para todos los que habían sufrido con él en cada final perdida, para todos los que habían dudado de que ese momento llegase alguna vez.
Después del Mundial, Messi tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de ir a un grande europeo, eligió el Inter Miami de la MLS americana, una liga menor, un proyecto nuevo, una ciudad de sol y palmeras donde el fútbol no tenía la misma presión que en Europa. Y otra vez, como había ocurrido en Arabia Saudí con Cristiano, el mundo se dividió entre los que lo entendieron y los que no. Pero Messi convirtió la MLS en noticia mundial. Llegó y el Inter Miami, que era un equipo mediocre en una liga mediocre, se transformó. Los estadios de toda la liga empezaron a llenarse cuando el Inter Miami visitaba. Las camisetas se agotaban en horas y Messi seguía marcando goles que no tenían explicación racional para alguien de su edad. Hay cosas de Messi que van más allá del fútbol. Su lealtad es casi una anomalía en el deporte moderno. Cuando el Barcelona lo necesitó, cuando estaba en los peores momentos de su historia, Messi se bajó el sueldo para quedarse. Tardó demasiado en irse y cuando lo hizo fue porque no le quedó otra opción, no porque quisiera. Esa lealtad, en un mundo donde los jugadores se mueven por dinero y por ofertas, dice mucho de quién es. Dice mucho también la forma en que trata a la gente que le rodea. Los que trabajan con él, los que lo conocen de cerca, hablan siempre de lo mismo, que es el mismo chico tímido de Rosario que llegó a Barcelona con 13 años, que no ha cambiado, que la fama no lo ha inflado, que cuando termina un partido lo que quiere es volver a casa con Antonella, su mujer de toda la vida, la chica de su barrio que conoció de niño y con quien lleva juntos desde siempre, y con sus 3 hijos, Tiago, Mateo y Ciro. Antonella Roccuzzo. Otro capítulo que el fútbol no suele contar, la chica de Rosario que siempre estuvo ahí, cuando Messi era un desconocido en Barcelona, cuando ganaba balones de oro, cuando perdía finales, cuando lloraba en ruedas de prensa. La misma persona siempre en el centro de su vida real. Hay algo en esa historia de amor que dice más sobre Messi que cualquier estadística. Le han llamado el mejor de todos los tiempos. GOAT, en inglés, las siglas de Greatest of All Time. Y el debate existe, claro que existe, porque el deporte vive de esos debates. Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, ¿quién es el mejor? Es una pregunta que no tiene respuesta única y que probablemente no deba tenerla. Pero lo que sí se puede decir es esto: nadie ha combinado nunca la habilidad técnica, la visión de juego, la capacidad goleadora, la generosidad con el equipo y la consistencia durante tanto tiempo como Lionel Messi. Nadie. 8 balones de oro. El récord absoluto, más de 800 goles en competiciones oficiales, 4 Champions League, 10 ligas españolas, un mundial, una Copa América. Un jugador que a los 37 años sigue siendo noticia cada vez que toca el balón. Eso no tiene precedente en la historia del fútbol. ¿Qué queda cuando Messi se retire? ¿Qué queda cuando ese cuerpo pequeño, esa zurda mágica, esa forma de correr encorvada hacia el suelo desaparezcan de los campos de fútbol para siempre? Queda la memoria. Queda el privilegio de haber vivido en la misma época que él. Queda la certeza de que el fútbol, que es el deporte más popular del mundo y por tanto el más visto y el más analizado, dio en Lionel Messi su expresión más alta. Queda el niño de Rosario que no podía crecer, que cruzó el Atlántico con 13 años para que un médico le pusiera una inyección cada noche, que firmó su futuro en una servilleta, que lloraba de noche en Barcelona sin que nadie lo viese, que perdió finales que parecían imposibles de perder, que volvió cuando se quiso ir, que ganó al final todo lo que el fútbol puede dar. Y queda algo más: millones de niños en Argentina, en España, en todo el mundo, que lo vieron jugar y entendieron que la grandeza no siempre viene con el físico más poderoso, con la voz más alta, con la presencia más intimidante, que a veces la grandeza viene callada, encorvada, con el balón pegado al pie izquierdo, mirando el campo con esos ojos grandes que no revelan nada y lo ven todo. Eso es Lionel Messi, no una leyenda construida con marketing y titulares, una leyenda construida partido a partido, gol a gol, derrota a derrota y victoria a victoria durante más de 20 años en los que nunca, ni una sola vez, dejó de ser el mejor. El fútbol le dio todo. Y él le devolvió algo que el fútbol no esperaba recibir: la prueba de que la perfección, si uno la trabaja con suficiente humildad y suficiente amor, puede existir.
Esta es la historia de Lionel Messi y todavía no ha terminado.